Recording in progress. We're joined with Jamaica head coach Heimir Hallgri msson. If you have a question, please raise your hand and wait for the microphone. And as a reminder, we do have simultaneous translation available in English and Spanish if needed. Questions in the room? Go ahead. Kerry James, football in 90. Coach, goal in the first few seconds and then equalizer in the last few seconds. What are your overall impressions of the first 95 minutes and then the difficulty of the overtime period? Well, I thought the execution from the guys of this match, with given all the absentees we have, was brilliant. So tactically they were good. Defensively they were absolutely spot on. Attackingly, of course, that always needs more time when you have new players. So we knew that part would not be perfect, but I think we can fix keeping better possession, especially more brave and build up. We went too early for the long ball, but overall I felt more second half than first half. I felt really comfortable, even though the possession was US. So I even felt that they kind of gave up trying to score in the end. We just took all the momentum away. And with playing such a good tactical defensive game, that gave us the best chances in the game. 1v1 with the keeper. And we should have killed the game off in these 90 minutes. But it really, really hurts. And I feel for the guys doing so well for 95 minutes and concede a goal, the last touch of the game. So I really feel for them, but I want to give them a lot of credit for this game. You play in US at home and missing so many players. So a lot of good performances from individuals on the pitch, a big heart, brave players fighting until the end. But you could also see that the legs were starting to get tired by the end of the game, naturally. So psychological blow to get this goal, to concede this goal in the end. And you kind of saw it both mentally and physically in the second half, that we were missing the power we had in the 95 minutes. But still we had chances to score, even though we conceded goals in the extra time. But I think the boys can be proud of the performance. We feel that the game was finished before this corner came, but that's the referee who decides that when the game finishes. Yes, Coach. Taron Davis from Sports Down the Middle. What was your strategy to close off the game? And knowing that you were leading, and we see that in Chicago, the same thing happened. You were leading and the team US score and equalize, and that game draw. And tonight you were leading and we see that they scored. So what would your strategy to close off the game? What was our strategy? The strategy. What strategy you implemented to close off this game? Well, the strategy we played, you could see the formation, the movements, the cooperation between the players was really good. So we closed all areas for them. US look a lot for playing inside into the middle zone, and we closed them there, gave them no space and no time on the ball in dangerous moments. So that worked the whole time. And this goal in the end has nothing to do with tactical strategy. So I think they did it perfect in this moment. I felt like we had the game, even though US had some more ball possession, but we had the game the whole time. Oh. We see you putting on. Wait, did you have a question? Okay. Okay, sorry. We see you putting Corey Burke, and then we see you take him off. Was that an error to put him on and then take him off back? No, I think he pulled a hamstring or a groin or something during one of the sprints. So that was
It was bad to need 2 changes because there was a lot of tired legs, but it was a necessary change to take him off. He pulled something in his groin. I wanted to ask Coach about Lowe, the role that he had today, sort of destroyer in a lot of ways, and he did a lot of destroying. When did you sort of have the idea to put him in that position where he was given so much flexibility to sort of find where the spaces might be and try and limit? Encontrar los espacios y encontrarlos. Él jugó así contra Canadá, principalmente en el segundo tiempo, y lo hizo muy bien. Así que es una excelente opción. Queríamos que él jugara en esa posición. Él estuvo quizás demasiado durante toda la cancha en el primer tiempo y quizás se sintió cansado en sus piernas. Tendría que ver su GPS, pero después de 90 minutos él siguió haciendo todo lo que pudo durante 120 minutos. Fue uno de los jugadores que tuvieron mejor desempeño hoy. Y cuando necesitamos faltan tantos jugadores, necesitamos algunos que se destaquen así. Bueno, estamos hablando de Copa América, pero también estamos hablando del próximo torneo. Desde la última vez que conversamos, usted habló públicamente, su postura ha cambiado. Siempre lo he dicho, después de esta concentración, hemos jugado durante años para Jamaica, pero es él quien tiene que decidirlo. Marvin Walters here from Fanside. Coach, the Reggae Boys Técnico, los Reggae Boys, semifinals after leading at halftime. What was it? después de liderar el juego, Estados Unidos vuelve a derrotar a los Reggae Boys. ¿Pudiera repetir la pregunta? Le dice el técnico al periodista. Los Reggae Boys, el último equipo que venció a Estados Unidos en una semifinal después de liderar, después del primer tiempo. ¿Qué piensa usted que sucedió en el segundo tiempo? Me parece que fue bien. Creo que hicimos muchas cosas bien. Siempre uno se siente más a gusto liderando o estar delante del juego, principalmente en la posición de Jamal Lowe. Funcionó bien, tuvimos buenas oportunidades durante el juego. No hay muchos jugadores que tengan la velocidad de él. Él ocupó varios espacios detrás de la línea de defensa de Estados Unidos. Pero sí, tenemos que hacer algunos arreglos tácticamente, algunos ajustes en la defensa y ser más valientes cuando teníamos el balón. En sentido general, nos sentimos muy bien jugando fútbol durante todo este tiempo y estamos listos para jugar exactamente igual en los próximos torneos. Pasamos a las preguntas de los periodistas que están en línea. Andrew Jones, muchas gracias. Greg, for the goal. Can you just talk about the way that you were able to jump on them and how that came to your tactical plans, as well as Dexter Limbiska's performance? El estilo de juego táctico, ¿lo hicieron ustedes como usted quería? En el caso de Christian Pulisic, cuando él y otros jugadores entraron, ¿cómo lo enfrentaron? Tengo que darle crédito a los técnicos míos que hicieron las jugadas ensayadas. Tuvimos una buena ejecución. Él, en mi opinión, es uno de los jugadores que tuvieron el juego perfecto.
Es como si no hubiera tarea difícil para él. Algunos jugadores más jóvenes pudieron desarrollarse durante algunos minutos. Francis y otros chicos van a jugar cada vez mejor. Dixon también mostró muchísima moral, mucha energía. Para ellos fue una excelente experiencia y como has dicho, el desempeño de ellos fue excelente. No voy a mencionar nombres, pero no quiero ser injusto con los nombres que no mencioné. Última pregunta, Jason Hall. Buenas noches, técnico. Tengo una pregunta sobre el tiempo extra del segundo tiempo. Al ver en televisión, yo no pude entender qué fue lo que pasó. Primero dieron menos minutos, después 5 minutos cuando el tiro de esquina, perdón, ya habían pasado los 5 minutos. Creo que en el primer tiempo lo pararon más el juego que en el segundo. Pero bueno, es una opinión de una persona que perdió el juego, pero se trata del fútbol a este nivel. Hoy sería una cuestión del margen de los márgenes. Hay algo que no podremos arreglar. Para mejorar, tenemos que mejorar en varias posiciones como organización. Pero duele perder el juego de esta manera. Quisiera culpar a alguien, pero esto es fútbol. Muchas gracias, técnico.